Buenas noches, hermanos y hermanas. Una vez más estamos compartiendo con ustedes de las enseñanzas de la Escuela del Espíritu. Hoy tendremos la lección 16, la cual es la segunda parte del tema de la semana pasada, la transformación de un discípulo. En esta ocasión tocaremos los versículos del 20 al 31 del capítulo 9 del libro de los Hechos. El texto áureo se encuentra en Hechos 9:26 y dice en la versión Reina Valera del 95 de la siguiente manera: Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Oremos. Señor, una vez más te damos gracias por hacerte real en nuestras vidas, por ayudarnos, por sostenernos, por revelarnos a Cristo. Permite que esta noche podamos internalizar la importancia de dejarnos transformar por el Espíritu Santo, que permitamos que el Paracleto Divino nos moldee, nos cambie, nos forme, nos transforme, de manera tal que podamos llegar a la madurez espiritual que tú quieres para nosotros, que podamos internalizar la obra de santificación que tu Espíritu hace en la vida de toda aquella persona que le permite limpiar y sacar lo que no es adecuado, lo que no es agradable, lo que no nos conviene, lo que no es propicio. Te pedimos tu auxilio en medio de las tormentas y de las tempestades de nuestra vida y te damos honor, gloria, honra y majestad, porque tú te lo mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Los objetivos de la clase de esta noche son los siguientes: dirigir a los participantes a entender el proceso de transformación de un creyente a la luz del proceso de Saulo en su vida. Número 2, examinar el rol del Espíritu Santo en la salvación, la santificación y el servicio. Y número 3, motivar a los creyentes ante su necesidad de buscar la guía y dirección del Espíritu Santo que evidencie un crecimiento continuo. La transformación, según el diccionario, es dar a una persona o cosa una forma distinta de la que tenía anteriormente. Es convertirse en algo diferente. Para nosotros los cristianos, ser transformados en nuevas criaturas es tener un cambio radical. Eso es lo que produce en el creyente el impacto de un verdadero encuentro con Jesús. En la medida que experimentemos el amor incondicional del Padre, el perdón de nuestras faltas y pecados por medio de la sangre de Cristo y la cercanía y el poder del Espíritu Santo, vamos siendo transformados. Hay elementos fundamentales que nos ayudan a alcanzar ese estado de renovación: la palabra de Dios, la oración y la presencia del Espíritu Santo obrando en nosotros hacen un cambio y vamos adquiriendo la imagen de Cristo. La primera epístola de Juan nos lo dice claramente: ahora somos hijos e hijas de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y esa transformación en nuestra vida se da de manera progresiva, poco a poco, paso a paso, hasta que seamos llamados a la presencia del Señor y le veamos cara a cara. Entonces la misma se completará. La semana pasada vimos la transformación de Saulo de Tarso a Pablo el apóstol. Del hombre que respiraba amenazas al hombre que destilaba amor. Del perseguidor de la iglesia al evangelista de la humanidad. Del hombre fogoso por cumplir la ley al hombre que predicaba el mensaje de salvación amparado en la fe de Cristo. La vida de este hombre no fue fácil, pero su convicción de que había tenido un encuentro con el resucitado lo marcó de tal manera que, como él mismo nos diría en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esa es la tesis
que Pablo va a postular en cada una de las epístolas y en cada uno de los lugares que él visitó. Con Cristo estoy juntamente crucificado, porque la transformación que tuvo allá en su experiencia en el camino de Damasco lo llevó a ser un hombre completamente distinto, un hombre completamente renovado y, como bien dice, ¿verdad?, el título de la lección, un hombre transformado en el Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos nosotros a analizar el texto bíblico y la perícopa la hemos dividido esta vez en dos secciones. Tenemos los versículos del 20 al 25 y luego los versículos del 26 al 31. La versión que vamos a estar leyendo es la Reina Valera del 95. Y leemos los versos del 20 a 25 de la siguiente manera. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro descolgándolo en una canasta. Así que tenemos nosotros que después del evento de transformación ocurrido a Saulo en Damasco, Gálatas 1:17 nos dice que él fue a Arabia. Él tenía que reflexionar sobre su nueva experiencia y rehacer su espíritu a la luz de su nueva fe y de las revelaciones que el Señor le iba comunicando. Para eso, nada mejor que algún tiempo de retiro en Arabia. Parece que uno de los resultados de este retiro espiritual fue la formación de una interpretación más sana del Evangelio, con la cual ahora podía volver y reinterpretar las Escrituras Sagradas del Antiguo Testamento a la luz de Cristo. La convicción que el Espíritu Santo le daba sobre la persona de Jesús y sus enseñanzas, unido a la verdad mesiánica revelada, le hacía repasar las profecías. Ahora miraba toda la ley, sus ritos y ceremonias, buscando conciliar las verdades eternas que él tan celosamente había guardado. Y es que para Pablo estaba haciendo una introspección, estaba meditando sobre su vida pasada como perseguidor y su vida futura como evangelista. El Espíritu Santo lo estaba instruyendo, le estaba dando directrices, le estaba revelando cosas que más adelante él iba a estar compartiendo y trabajando con las iglesias que él iba a ir fundando. No se sabe cuánto tiempo pasó Saulo en su estadía en Arabia, pero sí sabemos que desde allí volvió a Damasco, renovado, cambiado, transformado, dispuesto ahora a luchar por esa verdad encontrada con el mismo ahínco y tesón que lo había hecho con el judaísmo. Evidentemente, Ananías le sirvió de enlace para que fuera aceptado plenamente por la comunidad cristiana. El apostolado formal de Saulo comenzó varios años después de su transformación. Sin embargo, esa transformación en su vida y el poder de Dios sobre él se hicieron manifiestos desde el principio. Es después de este retiro que nosotros vemos a Saulo predicando en la sinagoga de Damasco. Puesto que era un rabí instruido en Jerusalén a los pies de Gamaliel, él sería más que bienvenido en cualquier sinagoga judía e invitado a predicar. Pero ahora no está dando una interpretación rabínica de la ley, ahora predicaba a Cristo. El mismo ardor que antes Saulo había empleado para perseguir a la iglesia primero en Jerusalén y luego en Damasco, lo emplea ahora para convertirlo en una defensa. Ahora que Pablo está convertido, él va a defender ese evangelio. Saulo entró valientemente en la sinagoga de Damasco predicando que Jesús es el Hijo de Dios. Así que cuando la gente lo escuchó,
Primeramente lo reconoció como el que había venido a atacar a los seguidores de Jesús. ¿Pero qué está pasando ahora?, se decían unos a otros. ¿Qué mensaje estaba trayendo este hombre? En ese momento Saulo estaba testificando a favor de Jesús de Nazaret. Y ante este cambio de Saulo, no es de extrañar que los judíos de Damasco y luego de Jerusalén estuvieran extrañados, diciendo: ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Es sorprendente que tanto él como su mensaje son aceptados por el pueblo. Además, debemos observar que en este momento, tanto en Damasco como en Jerusalén, los discípulos adoraban en las sinagogas proclamando que Jesús era el Hijo de Dios y el Cristo, es decir, el Mesías. Y Saulo quiso predicar a Cristo, quiso proclamar el mensaje transformador del poder de Cristo que lo había cambiado a él. Así que su defensa de esta verdad dejó consternado a los judíos que anteriormente lo habían respetado y admirado por sus convicciones, porque no podían comprender este cambio repentino. Cuando los cristianos de Damasco se dieron cuenta de la realidad de lo que Dios había hecho en la vida de Saulo, la iglesia empezó a aceptarle. Muchos judíos confiaron en Cristo como resultado de su palabra, y ante los comentarios de las personas, la pasión de Saulo aumentaba. El texto nos dice que mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco. Pero sin embargo, los judíos no soportaron su retorno y consultaron entre sí para matarle. ¿Por qué? Pues miren, evidentemente Saulo estaba inyectando un nuevo elemento en su predicación en Damasco. Predicaba que Jesús era el Cristo. Muchos otros trataron de impedir que siguiera contando su historia. Querían callarlo. No les interesaba saber por qué estaban tan cambiados. Fue tanto el odio que comenzó a producir Saulo en los judíos que ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Y ante esta artimaña de los judíos, Saulo se entera a tiempo del plan y escapa. Los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro descolgándolo en una canasta. Había hecho amigos entre los discípulos que seguían las enseñanzas de Jesús en Damasco, y estos le ayudan a escapar y a dirigirse hacia Jerusalén. Vamos a leer ahora los versos del 26 al 31. Cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba con valentía en el nombre del Señor, y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Así que después de escapar de Damasco, 3 años después de su conversión, Saulo entonces llega a Jerusalén para reunirse con los discípulos. Y vuelve muy emocionado. Había estado en un retiro espiritual, estaba predicando a Cristo como el Mesías. Todo había cambiado para él. ¡Qué emoción! Ver el templo con sus sacrificios y sus enseñanzas ya cumplidas en Jesucristo. Sin embargo, Jerusalén también le recordaba su tiempo de ignorancia, los recuerdos de la sangre de Esteban, las ropas de los ejecutores echadas frente a él, su celo fariseo contra los cristianos, pero aún así intentó ingresar a la comunión con los discípulos. Pero cuando trataba de juntarse con ellos, todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulos. Así que a pesar de su testimonio y el ministerio que había empezado a desarrollar en Damasco, la iglesia en Jerusalén no le quiso recibir. No podían creer que se hubiera transformado tan radicalmente.
creían que trataba de engañarles para hacerles más daño. Y Pablo nos dice en Gálatas 1:18 que él permaneció con Pedro 15 días y no vio a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pablo reconoce que es el precio que tiene que pagar, es el precio de la desconfianza. El Señor Jesús resucitado en visión le había dicho a Ananías: ve donde Saulo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y este era el inicio de los padecimientos de Pablo por el Señor. Y es ahí que entra escena Bernabé. Recordemos que este hermano fue mencionado al final del capítulo 4 del libro de los Hechos, y que se trata de un levita natural de la isla de Chipre, a quien los apóstoles, teniendo en cuenta su carácter, denominaron con el nombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Nosotros no sabemos cómo se produjo su vínculo con Saulo, pero consecuentemente con su carácter decidió apoyar a Saulo, asumió la obligación de recomendarle ante los apóstoles. ¿Y qué le dijo Bernabé a los discípulos sobre la persona de Saulo? Pues miren, él les narró su testimonio de transformación tomando 3 características fundamentales. La primera característica, que había visto en el camino al Señor, es decir, les relató su encuentro personal con Jesús. La segunda característica es que Jesús le había hablado, es decir, que había recibido una revelación directa del Maestro. Y número 3, les habló de cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea que les contó el testimonio de su predicación. Como resultado, Saulo fue recibido a la comunión de la iglesia, y durante el corto tiempo que permanece en Jerusalén, goza de absoluta confianza. Estaba con ellos, es decir, había comunión, entraba y salía, había libertad, y hablaba con valentía en el nombre del Señor, es decir, había confianza. Hablaba con los discípulos de sus inquietudes, pensamientos y nuevas impresiones. Les podía comentar los hechos de Cristo y las revelaciones recibidas para alegrar sus corazones en medio de la adversidad. En Jerusalén, Saulo demuestra sujeción a la iglesia, constituida entonces en su hogar espiritual. Con el respaldo de un vínculo sano con los hermanos, Saulo tiene la cobertura que necesita para el ministerio de evangelista, que era en el que él se iba a comenzar a desarrollar. Pero, ¿cuál era el tema de la predicación de Pablo? Sencillo: Jesús es el Mesías. El mismo tema que una vez odiara y por cuya causa persiguiera a los cristianos. Nuevamente, Pablo va a aparecer con un modo de hablar decidido, con valentía, con libertad, con convicción. Conoce la Escritura y al Señor de ella, y el Espíritu Santo que inspiró el texto también robustece su conducta. Pero ahora les quiere predicar a los griegos. Se trata de judíos helenistas, es decir, hebreos de origen griego, como lo fue Esteban, como lo fueron las viudas de las mesas, como posiblemente eran todos los que estaban en la sinagoga. Pero estos se caracterizaban por observar la religión de sus antepasados, intentando adaptarla a la cultura griega predominante en ese tiempo. ¿Y qué pasó? Pues mire, que estos intentaban matarlo. Los hermanos descubrieron el complot y lo protegieron, sacándole de Jerusalén. Y una vez más, tiene que escapar por su vida. El texto nos dice que cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Así que vemos a Pablo una vez más huyendo, una vez más en conflicto por la predicación del Evangelio de Jesús. En el versículo 31, Lucas nos presenta un recuento de la situación del movimiento cristiano, gozando de paz y llenos de fortaleza por el Espíritu Santo. Por este medio había comunidades cristianas en las 3 regiones de Palestina occidental, en Judea, en Galilea y en Samaria, y todas ellas gozaban de paz. Ahora la persecución había concluido porque el perseguidor se había convertido a Cristo y había dado pruebas de un compromiso real
con el Señor. Así que el gran milagro de la conversión del perseguidor sorprendió a la iglesia. Y por medio de esta gran obra, la comunidad disfrutó de un tiempo de paz, lo que le permitió crecer tanto en número como en fuerza espiritual bajo la protección del Señor. Así que este capítulo 9 del libro de los Hechos nos relata de manera bien contundente la hermosa transformación de este hombre de Dios, que llegó a ser un pilar importante en la evangelización de los gentiles. Y vemos que el carácter de Pablo, esa fogosidad, eso que era positivo dentro de lo que él hacía cuando era fariseo y predicaba y enseñaba en las sinagogas, ahora lo va a utilizar para llevar el evangelio a otras comunidades, para poder defender el evangelio, para poder darle al evangelio el lugar que se merecía y poder entonces llevarlo a los lugares más distantes del mundo conocido. Así que vamos ahora a ver la conclusión o el resumen de esta lección. Cuando Jesús se le apareció a Saulo en el camino y se identificó a sí mismo, este no dudó de lo que vio y fue lleno del Espíritu Santo. Y al ser lleno del Espíritu Santo, no tardó entonces en comenzar a predicar. El mensaje de Saulo fue que el Dios eterno, que obró en la creación del universo, había venido en la persona de Jesús para ser el Redentor del mundo. Comenzó su predicación en el lugar donde había personas que se reunían esperando al Mesías, es decir, en la sinagoga. Y ese fue casi siempre el primer lugar al que él llegaba durante sus viajes misioneros. Allí también podría haber gentiles temerosos de Dios que venían a escuchar las Escrituras y orar. La forma en la que Dios cambió al perseguidor de los seguidores de Jesús en un predicador del nombre de Jesús produjo preocupación y produjo incertidumbre, como ya hablamos. A muchos les resultaba difícil tomarlo en serio. Sin embargo, Pablo no se desanimaba por la desconfianza de ellos, sino que el celo, la energía y el talento que había utilizado antes para destruir la iglesia, ahora iban a ser usados al servicio del Señor de la iglesia. Saulo se sentía cada vez más confiado y más convencido de su predicación. Demostró que Jesús es el Cristo al comparar las Escrituras de los judíos con los hechos de la historia de Jesús. Pablo pasó un tiempo en Arabia, como les dije, preparándose en el Espíritu, recibiendo instrucciones, aprendiendo los misterios del Padre. Es necesario que cuando un cristiano tenga una conversión, saque el espacio para que sea el Espíritu Santo de Dios el que le ayude, el que le transforme su manera de pensar, el que haga que ocurra en él un cambio dentro de su conducta, dentro de su carácter. Así que cuando Pablo regresa a Damasco, sus compatriotas trataron de matarlo porque no les gustaba ese mensaje. Tuvo que huir con la ayuda de los hermanos. Y Saulo, que había salido de Jerusalén como un perseguidor de la iglesia, ahora entra a Jerusalén y produce en los discípulos temor, porque estos pensaban, ¿verdad?, que él no era cristiano, que el propósito de él estar ahora reunidos con ellos era hacerle daño a la comunidad de creyentes. Y como hablamos, Bernabé despejó esa sospecha, le presenta a Saulo a los apóstoles. Los únicos que están en esa cita, según Gálatas 1:19, son Pedro y Jacobo, el hermano del Señor. Bernabé habla a favor de Saulo y le informa sobre sus últimas experiencias y las actividades que realizó en Damasco. Y también le dijo que había sido testigo del Cristo resucitado y que había hablado con él y que había recibido la ayuda del Espíritu Santo, la cual lo capacitó para hablar con valentía en el nombre del Señor.
El hecho de que Pablo permaneciera con los apóstoles indica que lo aceptaron como un cristiano y que él era acogido en esta comunidad de fe. La valiente predicación de Saulo y los debates que sostuvo con los judíos resultaron en otro intento de matarlo, tal como había ocurrido en Damasco y tal como va a ocurrir a través de todo el ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo, un ministerio de tristeza, de azote. Él está comprometido con el Señor. Y por su compromiso con el Señor, la reacción del mundo es adversa, es contraria a lo que él está predicando. Así que los hermanos vuelven a socorrerlo, llevándolo al puerto de Cesarea para que tomara un barco para su ciudad natal, Tarso. Y luego entonces sabemos nosotros que Pablo sigue su obra. Él había sido un líder fanático en la primera persecución de la iglesia y después de su conversión vino un periodo de paz. Y durante este tiempo Dios le da a la iglesia, como vimos, el fortalecimiento interno y el crecimiento, y el estilo de vida de los creyentes fue marcado por la reverencia al Señor, y el Espíritu Santo trajo todo esto por medio de la palabra de Dios y de todo lo que se hacía en la comunidad. Aplicación. Usted es un cristiano o una cristiana que ha decidido seguir las enseñanzas del Maestro. Ha decidido convertirse en su discípulo o en su discípula. Y ha decidido aceptar que Jesús es el Hijo de Dios y su Salvador. Y yo le pregunto, ¿qué pasa después que uno se convierte en discípulo? Muchos creen que la conversión inicial es la meta final del creyente, pero tengo que decirle que esto es apenas el inicio. Después de la primera conversión, todavía le queda por delante un camino largo de crecimiento como discípulo que implica la transformación continua de nuestra vida. Es un vivir permanentemente en su presencia a través del Espíritu Santo. Y es que sus enseñanzas deben reinar sobre todos los aspectos de nuestra vida. Es un cambio en la manera de pensar, es un cambio que produce un estilo de vida. Es hacer vida todo lo que Cristo nos enseñó con sus palabras y con su ejemplo. Pablo lo dijo claramente: Cristo vive en mí. Como vimos, Pablo lo experimentó, fue una realidad para él. Para el apóstol, ser cristiano no era una sola idea, sino más bien una vida que se desarrolla a diario. Era la meta del compromiso personal de su santidad, así como la gran preocupación de su ministerio. En Gálatas 4:19 él dice: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es que la meta de todo crecimiento cristiano es llegar a la santificación que nos ofrece el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Número 1, debes entender que el Espíritu Santo te está reconstruyendo. Él reconstruye tu vida. Los cristianos estamos en construcción. Hay áreas en nuestra vida que necesitan ser derribadas y otras empañetadas, otras modificadas y otras levantadas. Así que deja que el Espíritu Santo reconstruya todos tus lugares rotos. Número 2, el Espíritu Santo te está enseñando. Él es llamado el Espíritu de verdad. Sabe cómo llevarnos a la madurez. Él brilla con su luz sobrenatural y abre nuestras mentes para entender su verdad. Él nos permite escuchar su voz apacible en nuestro interior y Él revela sus misterios para que podamos conocerlo íntimamente. Deja que el Espíritu Santo te enseñe lo que debes saber. Número 3. El Espíritu Santo te está refinando. Él es como un fuego y quiere quemar todo lo que no se asemeje a Cristo. Como una fundición de oro, Él nos derrite, arranca las aleaciones tóxicas y nos derrite nuevamente para eliminar todas las impurezas. No tengas miedo cuando el Espíritu Santo suba
la temperatura del fuego. Por eso deja que el Espíritu Santo te refine. Número 4. El Espíritu Santo te está renovando. Él nos renueva y envía unción fresca cuando estamos cansados, abatidos o desanimados. Pablo le dijo a Tito que el Espíritu Santo nos da renovación. Él derrama el aceite fresco del cielo sobre aquellos que están desesperados por obtener más de su presencia. Por eso deja que el Espíritu Santo te renueve. Número 5. El Espíritu Santo está sometiendo tu humanidad. No tenemos que confiar en nuestra propia fuerza de voluntad para vencer al pecado en nuestras vidas. No lo podemos hacer. Sin embargo, tenemos el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros para ayudarnos a vivir vidas santas. Pablo en Romanos dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Podemos sentirnos débiles frente a la tentación, pero Él ha derrotado al poder del pecado de una vez por todas. Déjate someter por el Espíritu Santo. Número 6. El Espíritu Santo está revelando la gloria del Señor a través de ti. Pablo nos recordó que debido a que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, estamos mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. No te concentres en tus defectos. Pon tus ojos en Jesús. Cuando te enfocas en ti mismo, te sentirás decepcionado. Cuando te concentres en el Señor, serás transformado. Por eso deja que el Espíritu Santo te transforme. Hay varias preguntas que nos debemos hacer a raíz de los sucesos acontecidos a Pablo camino de Damasco. ¿Qué cambios ocurrieron en Saulo de Tarso cuando entregó su vida a Cristo? ¿Cómo se puede explicar una transformación tan radical? ¿Cómo cambió Pablo su manera de pensar y su manera de vivir? ¿Qué lecciones debemos aprender de este caso para nuestra vida? ¿Qué cambio debe esperarse en el creyente como resultado de aceptar el Evangelio de salvación? ¿Qué esperanza nos dará esta historia para nuestra vida? ¿Le darás la oportunidad al Espíritu Santo para que haga la obra de transformación en ti? Son preguntas que tú misma debes contestar, tú mismo debes contestar. Son preguntas que nos debemos hacer y, como dice el texto, pararnos frente a un espejo para ver a quién nosotros miramos. Si miramos nuestra humanidad o si miramos a Cristo. Si le permitimos al Señor que transforme nuestra vida, si le permitimos al Espíritu Santo que obre en nuestro interior, o si seguimos caminando conforme a nuestra voluntad y a nuestros designios y aquello que realmente no le gusta al Señor. Dios quiere que tú y yo transformemos nuestra vida. Que no es fácil, no es fácil. Que es complicado, es complicado. Que en ocasiones vamos a caer. Pero el Espíritu Santo de Dios, el que está a nuestro lado, el Paracleto divino, que está en nosotros y con nosotros, es el que nos ayuda en la medida en que nosotros nos arrojemos delante de Él, busquemos la intimidad con Él y le permitamos a Él que haga el cambio que tiene que hacer en nosotros. Dios les guarde, Dios les bendiga. Es un privilegio el que nosotros podamos estar trabajando la escuela del Espíritu, porque es lo que el Señor quiere para nosotros en esta época. Él no nos ha encerrado o no ha permitido este encierro para dañarnos, sino este encierro ha sido una experiencia para que nosotros podamos crecer en Él y madurar
en su presencia. Dios les bendiga, Dios les guarde.